Me parece central entender que cuando se habla o se analiza el contexto, no tenemos que dejar fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 años. Y que en términos del impacto en la economía argentina, no solamente se ve reflejado en la caída del producto, sino que también se ve reflejado en el volumen de exportaciones del sector, se ve reflejado en el impacto macroeconómico en nuestras reservas y se ve reflejado en el impacto en nuestra posibilidad de acumulación de reservas y de mejora de la situación externa argentina. Y traigo esto a colación porque, combinado además con el nivel de endeudamiento y una economía bajo programa con el Fondo Monetario Internacional hace 5 años, no ponerlo sobre la mesa para analizar cuál es la realidad del sector y cuánto influye en la realidad del sector ese contexto, es cuanto menos negar la importancia que el sector tiene en la economía argentina, pero sobre todas las cosas negar lo objetivo del impacto de la realidad. Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Muy bien, Sergio Massa, específicamente hablando al sector del agro, pero vamos a hacer foco ahora en lo que se conoció el fin de semana y hoy tenemos más detalles, que es justamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para eso ya está en la mesa Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Feli? Bien. Una serie de elementos que son los que pone sobre la mesa el gobierno. Recordemos, hay una negociación en la cual el Fondo Monetario pedía concretamente una mayor devaluación generalizada, un recorte de gastos para encontrarse rápidamente con los resultados. Más déficit y una devaluación importante. Conseguir más dólares por un lado y bajar el déficit por el otro, digamos. Eran las dos medidas a las que apuntaba. Hubo una respuesta de parte del gobierno más política, teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener eso y tratando de limitarlas. Por eso es que tenemos medidas para las exportaciones, algún tipo de beneficio o estímulo a adelantar la liquidación de exportaciones. No es que con esto se va a exportar más, simplemente se adelanta claro, la fecha de liquidación y el ingreso de los dólares, y después una serie de medidas que son bastante complejas, porque el tema del impuesto país que se va a aplicar a algunas importaciones, algunos... ¿Qué es el impuesto país para quienes no saben de qué estamos hablando? El impuesto país es el impuesto que se creó como impuesto de emergencia en el año inmediatamente después del cambio de gobierno, 2019, enero de 2020, que tiene una sigla que es fundamentalmente un país solidario. Es decir, tratar de que hubiera un aporte de quienes pudieran a solucionar una situación de emergencia. Bueno, hoy estamos en otra situación, pero también de emergencia, y sigue vigente este impuesto país, que es el impuesto del 30% que pagan, por ejemplo, ya están pagando, por ejemplo, los gastos de turismo al exterior. Compras en el exterior, básicamente. Claro, por ejemplo, cuando compras dólares, también pagas este 30%. Ahora se va a aplicar también a la importación de bienes y servicios. No a todos, ni en el mismo porcentaje a todos. Pero va a haber un cargo extra del 7,5% para los fletes. Esto afecta a todo tipo de productos que se importan. Se mantiene el 30% que existía ya para los recitales, el dólar Coldplay. Sí, el dólar Coldplay, claro. Siguen exento todo lo que tiene que ver con importaciones de rubros vinculados con salud y educación. Y en general el resto de los servicios va a pagar un 25%. Ajá. ¿Qué va a pasar con los bienes? Pues hasta ahora estoy describiendo la situación en los servicios. Sí. En bienes, hay un impuesto del 7,5% en general para los bienes, de los cuales se excluyen medicamentos y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con combate del fuego y otras cuestiones que esos van a estar exentos directamente. También están exentos todo lo que tiene que ver con combustibles, energía en general. Y sí, se sigue cobrando lo que ya se cobraba, que era el 30% para los bienes suntuarios. Ajá.
Acá hay dos impactos posibles. Ya te voy a decir cuál va a ser más importante que el otro. Uno, que esto reduzca la cantidad de importaciones. Sí. Es relativo. ¿Es lo que se busca? Una de las cosas que se busca es esta. Pero el otro, la recaudación. Cuando pagás este impuesto, es un ingreso fiscal. Ahí sí me parece que va a ser más importante el efecto recaudatorio. Por eso algunos hablan de una devaluación fiscal. Cuando dicen una devaluación fiscal, que es un término bastante rebuscado, se refieren a esto. Que no es una devaluación en definitiva, pero que es una carga fiscal sobre las importaciones que le significa más recursos al fisco. Después están los cambios en el dólar. A ver, vamos en detalle para que se entienda. El dólar ahorro, ese que se podía comprar hasta $200 por mes, sí, ese va a tener un recargo extra de 10 puntos. Hasta ahora pagaba 65%. 30, que era el impuesto de este país, y 35 más a cuenta de ganancias. Ahora de 35 va a pasar a 45 el cargo a cuenta de ganancias. Es decir, esto se podría recuperar posteriormente con la declaración de ganancias del año que viene. Pero por lo pronto va a significar un aumento de estos 10 puntos, que significan casi 30 pesos, porque esto se calcula sobre el dólar minorista, el dólar Banco Nación, que hoy está en 280 pesos, serían 28 pesos el recargo. Algunos dicen que esto es lo que provocó la suba del blue. Hoy. Claro, es decir, porque como dicen, el dólar ahorro es lo que está alimentando el mercado del blue, es decir, gente que compra el dólar ahorro y lo vende en el blue. Como desaparece esto, o es un mismo circuito, le agregaron unos 22 o 25 pesos al blue hoy, claro, inmediatamente, como para que el negocio quedara en las manos de los que especulan con esto. Pero esto es más o menos lo que está sucediendo con estas medidas, que algunas es una resolución del gobierno, en otras deberán ser una resolución de la AFIP que está saliendo a estas horas, pero este es el conjunto de medidas que se están aplicando sobre comercio exterior y sobre todo lo que tiene que ver con el dólar, con el manejo del dólar. Perfecto. Bueno, de a poco vamos a ir desandando ese camino, Rulo. Sí. Dije que pedía más déficit, en realidad menos déficit, me corrijo ahí en la Sí, intro de lo que estaba claro. pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Por si no Fíjate se vos entendió. que como te digo, Sí. estas no son las medidas acordadas, son las medidas que el gobierno toma como parte de la negociación. Dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a esto Sí. y lo vamos a aplicar de inmediato. Por eso es que es importante lo que leía Horacio hace un ratito cuando arrancamos el noticiero, que es decir que hubo una reacción del Fondo Monetario favorable, diciendo que estas medidas son positivas, que van en el orden que se está buscando. Digamos, no dice que esté cerrado totalmente el acuerdo, pero marca una señal a favor de que el jueves se pueda conocer un informe positivo de parte del equipo técnico, que es este famoso documento que se está esperando como punto de partida para un acuerdo por la quinta revisión. Más definiciones entonces sobre el fin de semana, el jueves específicamente es el día que se anuncia.